La producción de cultivos extensivos de cereales oleaginosas conlleva un desarrollo de enfermedades, malezas e insectos que los atacan. Para ello, se necesita un control, en este caso convencional, con plaguicidas, porque puede haber otros manejos de agroecología donde no utilicen los plaguicidas, pero nosotros vamos a hablar de manejos convencionales con aplicación de plaguicidas y con las normativas vigentes, de modo de obtener granos sin contaminantes biológicos como pueden ser los insectos y los hongos, y conservando y aumentando el rendimiento con este control de plaguicidas sin deterioro del medio ambiente. Eso es lo que se requiere, por eso las buenas prácticas en el uso de estos productos. La aplicación requiere luego un depósito del plaguicida sobre los granos, y este plaguicida se va disipando y va generando residuos, de acuerdo a cómo se utilizan, a las dosis, al momento de aplicación, a la concentración de la aplicación, etc. Se define como límite máximo de residuos aquellos residuos que quedan luego de los ensayos de la dosis letal media 50 en ratas. Así se definen los límites máximos de residuo para cada principio activo. Y los principios activos, de acuerdo a la química, pueden ser sumamente peligrosos, muy peligrosos, moderadamente peligrosos, poco peligrosos, y productos que normalmente no presentan peligro. Entonces, de acuerdo a la peligrosidad, se determinan los límites máximos y las concentraciones a las que se pueden aplicar estos productos tanto a campo como a almacenamiento. Los marcos regulatorios de los límites máximos y de los principios activos van modificándose día a día, por eso hay que estar bien ayornado a la hora de no solamente la exportación de los granos, sino el consumo interno para producir granos sin residuos o con residuos por debajo de los límites establecidos. Como por ejemplo, banda roja, endosulfán y diclorbos, que ya están prohibidos. Como ejemplo, podemos ver cómo varían los límites en cada país y los entes reguladores de cada país. Por ejemplo, endosulfán 0,5 partes por millón en Argentina, y en la Unión Europea permitido 0,05 partes por millón o por debajo. Si es por arriba, los granos no estarían permitidos, tendrían problema de comercialización. Y así podemos ver distintos límites en las plaguicidas banda amarilla, menos peligroso, banda azul, y los inocuos banda verde. Esta disipación de los plaguicidas podemos describirla como una curva de disipación de primer orden con 3 fases. La fase A, abajo en el gráfico de abajo, podemos ver a la aplicación, luego se produce una fase A en la curva, fase de desprendimiento. Luego se va disipando el plaguicida y la fase B corresponde a la fase de degradación del plaguicida, y la fase C es la fase de persistencia del residuo. Esto es como lo describe Coscolla en la teoría. Luego vamos a ver en los ensayos experimentales que realizamos qué curva de disipación, determinando los residuos, logramos nosotros. Si se cumple como esta. Y aquí con estas curvas se establece el límite máximo de residuo en el eje de las X, que corresponde en el gráfico de arriba, en el eje de las X corresponde a un tiempo de periodo de carencia, y se puede establecer el límite máximo en el eje de las Y. Para eso se utiliza, es importante la curva de disipación, para establecer los límites máximos de cada producto en cada matriz.
Entonces, luego de esta introducción teórica, voy a explicar los ensayos experimentales a campo y almacenamiento que realizamos en la Estación Experimental Manfredi. El objetivo fue analizar el efecto de ciertos factores relacionados al manejo de cultivos y a la aplicación de plaguicidas sobre la disipación del nivel final de residuos de insecticidas aplicados a campo y almacenamiento en soja y maíz en la región central de la República Argentina, o sea, Córdoba, Estación Experimental Manfredi, y su posible efecto sobre la inocuidad de los alimentos producidos. Los ensayos experimentales fueron realizados en base a la guía de ensayos supervisados que describe la FAO, donde se tuvo en cuenta representar las prácticas agrícolas habituales aplicadas en los cultivos y teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la región, o sea, ahí en la Estación Experimental Manfredi. Durante 2 campañas se realizaron los ensayos. Y teniendo en cuenta las buenas prácticas agrícolas descritas por las guías de la FAO, donde dosis máxima del ingrediente activo, y no superar eso, el número de aplicaciones, el intervalo mínimo de retratamiento, el momento de aplicación, requisitos para el control de plaga y la etapa de crecimiento de las plantas, respetando tiempos de carencia y con formulaciones disponibles a nivel comercial. Se utilizaron insecticidas a campo y almacenamiento. El ensayo a campo en soja, podemos ver en el gráfico de arriba, los estadios fenológicos de la soja, las aplicaciones, las flechas rojas, se realizaron, como indican las guías de buenas prácticas, en estadio reproductivo 3 y estadio reproductivo 5. Se aplicaron endosulfán, imidacloprid más beta-ciflutrina, clorpirifosetil más cipermetrina, esos distintos tratamientos en dosis normal y otro tratamiento con estos productos, principios activos, en dosis alta al 50% de anormal, para ver cuando no se aplican las buenas prácticas qué sucede. En ensayos a campo de maíz podemos ver en el gráfico de abajo que se aplicó en estadio vegetativo 9, novaluron y clorpirifos etil más hipermetrina a dosis normal y otro tratamiento a dosis al 50% de lo normal. Respecto de los ensayos de almacenamiento, se realizaron, a la izquierda podemos ver las prácticas recomendadas, una aplicación de los productos que figuran abajo, diclorbos, diclorbos más deltametrina, a esas concentraciones, cloropirifosmetil más deltametrina más butóxido de piperonilo, pirimifosmetil. Se aplicaron, y a la izquierda vemos el ensayo de las prácticas recomendadas, con esas dosis recomendadas, se muestran a los 2, a los 30, a los 60, a los 90 y los 120 días. Tanto en maíz como en soja. A la derecha podemos ver el ensayo de aplicaciones repetidas o sea, no respetando las buenas prácticas, donde se aplicaron no solamente al 0 días, sino a los 60 días se volvió a aplicar, a los 90 días se volvió a aplicar los principios activos que figuran en la lista de abajo, y se muestran a los 60, a los 90 y a los 120 días. Las muestras, tanto de cosecha a campo de soja y maíz como almacenamiento inmediatamente cosechadas, se espera a la humedad comercial estándar que se exigen, y allí fueron guardadas en bolsas trilaminadas de aluminio, polietileno, polipropileno, para que no haya intercambio gaseoso y degradación de los plaguicidas, a menos 30. En freezer, la molienda se realizó cuidadosamente con licuadoras sin el agregado de agua, como dice el protocolo de los ensayos. Se pesaron 5 gramos y se colocaron en tubo Falcon. Luego el lavado de las licuadoras era un punto crítico, que se hizo con un protocolo estandarizado de los laboratorios que trabajan con plaguicidas, donde se utilizan varios solventes y reactivos, y para que no haya contaminación cruzada.
Luego se empieza a procesar cada una de las muestras, se preparan las soluciones madres, soluciones de trabajo y estándares de plaguicidas. Se hace la validación de la técnica, controles de estándares internos, ketopofos, difenilsulfofato, controles de calidad y blanco de reactivos, control de matriz fortificada y sin matriz. La extracción de los residuos de plaguicidas, tanto en soja como en maíz, se utilizó la técnica Quecher, se extrajo, se hizo la metodología que se puede ver todos los pasos en el gráfico de la izquierda, y luego de colocarlos en viales, se llevaron al laboratorio de Quinta Castelar en provincia de Buenos Aires, en el laboratorio de contaminantes químicos, con quienes trabajamos, con los colegas, Diego Cristo, Dante Rojas, y en su momento cuando estaba Alejandra Rica. Los resultados a campo de soja, durante 3 campañas, se puede ver que no se superaron los límites máximos, los residuos no superaron los límites máximos establecidos por SENASA, sí se superaron los límites en algunos de los casos de la Unión Europea, en los tratamientos de mayores niveles de residuos en tratamiento de dosis altas aplicadas, sí se superaron los límites. En el caso de endosulfán, que ya desde 2013 estaba prohibido, pero bueno, esto se realizó antes, este ensayo de endosulfán. En el caso de otros clorpirifosetil y cipermetrina, durante las 3 campañas determinadas, los residuos determinados no superaron los límites máximos en los tratamientos de buenas prácticas de dosis normal, pero sí superaron en las dosis altas y aplicaciones tardías. Podemos ver en almacenamiento los resultados de almacenamiento, tanto en soja como maíz. En la tabla, por ejemplo, ponemos un solo ejemplo, pero sí se realizaron con todos los principios activos. Acá vamos a ver el ejemplo de pirimifosmetil en la columna, la cuarta columna, empezando por la izquierda, vemos residuos de maíz de pirimifosmetil a los 2 días, 30, 60, 90 y 120 de muestreo en almacenamiento. Vemos cómo van disminuyendo los residuos, o sea, al día 2, muestreado maíz almacenado es 5 partes por millón. Al 30 días, 3,5 partes por millón. A los 60 días, 1,5 partes por millón, alrededor, ¿no es cierto?, con análisis estadístico y diferencia significativa. A los 90 días, 0,7, y a los 120 días no superó el límite de cuantificación. Esto es para pirimifosmetil en almacenamiento. Ahora, empezando a la derecha, en la tercera columna, podemos ver, del mismo modo, los residuos en grano de soja almacenado, donde son similares, pero hubo diferencia entre la matriz maíz y la matriz soja. Entonces, a los 2 días tenemos 5,17 partes por millón, a los 30 días tenemos 3,12 residuos de pirimifosmetil en el grano almacenado de soja, y así a los 60 días tenemos 0,9, y en maíz fue 0,5, o sea, no, 1,5, o sea, hay efecto matriz. De los mismos productos, las mismas dosis, hay efecto matriz grano, maíz, soja. Abajo podemos ver cómo varían de vuelta nuevamente los límites máximos entre los países. Con los resultados de todas las determinaciones de residuos obtenidos, se realizaron curvas modeladas a través de una cinética de primer orden. Respondió a una cinética de primer orden esta modelación de las curvas de disipación, y que se pueden ver en el gráfico cómo varían de acuerdo a los principios activos, diclorbos, clorpirifosmetil, pirimifosmetil, los distintos puntos, más claros, más oscuros, cada principio activo de insecticida, en soja almacenada. Y a la derecha, la ecuación de la cinética, también cómo varía de acuerdo al principio activo, cómo varía la cinética de primer orden. Tanto en la constante de disipación, el porcentaje de desaparición de residuos varía entre
matriz, grano, soja y principios activos. Aquí podemos ver los resultados de maíz almacenado y vemos la curva de disipación de acuerdo a los resultados de los residuos en maíz con diclorbos, ya prohibido también. Vemos que presenta también una fase de desprendimiento, de degradación y de persistencia, tal como la curva descrita por Coscolla. Con nuestros resultados se pudo construir una curva de disipación con las 3 fases. A la derecha podemos ver el porcentaje de desaparición de residuos, que son la curva que asciende, los cuadrados blancos. Se puede calcular también, aparte de la tasa de disipación diaria, el porcentaje de desaparición de residuos. Entonces calculamos tasa de disipación diaria y porcentaje de desaparición. También las constantes de disipación, porcentaje de desaparición de residuos varían entre principios activos y matrices. Acá podemos ver los resultados de almacenamiento en aplicaciones repetidas. Entonces, en los 3 gráficos vamos a tener arriba los resultados con diclorbos en maíz, con pirimifos metil en maíz almacenado. Las columnas verdes son el tratamiento, corresponde al tratamiento con una aplicación, o sea, con las prácticas recomendadas. Donde podemos ver, tanto también en el resultado de la derecha, que es diclorbos en maíz, y abajo es clorpirifosmetil en maíz, vemos que las bandas verdes, o sea, las columnas verdes correspondientes a los tratamientos de una aplicación, no superan los límites máximos, mientras que azul son los tratamientos de 2 aplicaciones, donde sí superan, en el caso de pirimifosmetil a la izquierda arriba, en maíz, y en el tratamiento de 3 aplicaciones, en granos almacenados, sí supera, en el caso de pirimifosmetil, a la izquierda arriba. Entonces, lo importante aquí es el efecto acumulativo de residuos en aplicaciones repetidas, que sí deja residuos por arriba, por lo cual es importante seguir las buenas prácticas. Para lograr inocuidad y calidad en el alimento, hay que seguirlas, mantener las buenas prácticas agrícolas respecto de la aplicación de los plaguicidas. Entonces, respetando las buenas prácticas, no se generan residuos por encima de los límites máximos nacionales, y para obtener inocuidad y calidad de alimento, protección al medio ambiente, reducción del uso de los agroquímicos, asegurar el bienestar de las personas. Lo importante también es mantener actualizada la lista de principios activos autorizados para cada cultivo, y la elección de principio activo banda verde-azul de menor toxicidad sería lo ideal, por más que sea más costoso y que rinda menos el cultivo, pero se va a respetar no tener contaminación en la alimentación, en los granos, en la producción de granos, respetar el medio ambiente y asegurar el bienestar de las personas. Los antibióticos, como ustedes ya sabrán, son uno de los grandes hitos de la historia de la medicina. Con el descubrimiento de la penicilina y luego el posterior descubrimiento de otras moléculas, se produjo, como pueden ver en la imagen, un descenso drástico de las muertes por causas infecciosas a nivel global, aunque también hay otros motivos que ayudaron a disminuir la mortalidad. Pero las bacterias evolucionan, se reproducen y mutan a un ritmo increíble, y algunas de esas mutaciones les ayudan a resistir a los antibióticos que usamos. Y como muestra, en la gráfica de su derecha pueden ver la evolución en el incremento de aislados resistentes en tan solo 10 años de un grupo de bacterias expuestas a 10 antimicrobianos diferentes. La aparición de resistencias fue contrarrestada con el desarrollo de nuevos antibióticos durante gran parte del siglo pasado. Los médicos cuando fallaba un antibiótico, tenían otras sustancias que podían utilizar. Pero en las últimas décadas, como pueden ver en la imagen, el descubrimiento de nuevos antibióticos se ha ido ralentizando. Y además, esos nuevos antibióticos son menos innovadores. Son similares a moléculas que ya existen.
lo que significa que para las bacterias es más fácil generar resistencias. También, como pueden ver, desde 1987 no se ha introducido ninguna nueva clase de antibióticos para el tratamiento de infecciones, por los cuales se hace necesario preservar aquellos antibióticos de los que disponemos para los casos en los que es realmente necesario. Para poner un poco en contexto la importancia de la resistencia a nivel global, voy a citar un par de cifras que hay que tomar con cautela porque está basada en estimaciones y en proyecciones y modelizaciones. Pero una estimación realizada en el 2016 estima que al menos 700.000 personas mueren anualmente debido a infecciones resistentes a los antibióticos. Y las predicciones estiman un incremento hasta los 10 millones anuales si no hacemos nada. Como ya les he comentado, la resistencia ocurre de manera natural ante la exposición a antibióticos. Y respecto al uso, el uso en animales supone el 70% del total de antibióticos que son usados a nivel mundial. Y además se espera que haya un aumento del 67% hasta el 2030 en la cantidad de antimicrobianos usados. La evidencia que tenemos sugiere que hay una correlación bastante estrecha en la cantidad de antibióticos que utilizamos en animales y el desarrollo de resistencias en las bacterias que están en estos animales, así como la presencia de bacterias resistentes en aquellas personas que tienen un contacto estrecho con animales o productos derivados de estos, como son los productores o los veterinarios. También se ha visto beneficios en la reducción, a través de la reducción del uso de antibióticos, sobre la presencia de estas bacterias en personas. Pero como pueden ver, la relación también en la resistencia en humana a los antibióticos también viene influenciada por otros factores. Es bastante complejo la relación. Y como pueden ver ahí, también se utilizan antibióticos en hospitales y en centros comunitarios, y también las personas nos vemos expuestas a resistencias a través del medio ambiente, a través de nuestras mascotas, en las que también utilizamos antibióticos. Digamos que la resistencia a antibióticos se considera un problema de una sola salud, ya que las bacterias resistentes pueden transmitirse de animales a humanos y viceversa a través de diferentes vías, como pueden ver ahí, contacto directo, contaminación ambiental o consumo de productos animales. Y dado que el uso de antimicrobianos es el principal impulsor de la selección de resistencias, se requiere un enfoque de colaboración entre todos los sectores para reducir el uso. También me gustaría destacar que la reducción de bacterias resistentes en los animales de producción no solo es necesaria para disminuir los posibles riesgos para la salud humana, sino también para salvaguardar el bienestar y la salud de las poblaciones animales y que no haya fallos cuando se tratan diversas patologías debido a las resistencias. Como hemos visto, la resistencia es una respuesta evolutiva natural a la exposición a antimicrobianos y nosotros como productores, veterinarios, funcionarios públicos e investigadores que trabajamos en el uso de antimicrobianos en animales, estamos en una posición vital para responder a la resistencia a los antimicrobianos. Y en un informe reciente del Wellcome Trust, publicado el año pasado, evaluaron diferentes intervenciones y, como pueden ver ahí, el uso en animales se considera que es una intervención, la reducción en el uso, que es medianamente factible y que puede tener un alto impacto en la reducción de infecciones resistentes a los antibióticos en humanos. Así que digamos que estamos en una buena posición para luchar contra la resistencia. También quería comentarles que las pruebas existentes de las consecuencias negativas que tienen en la salud humana la aparición de bacterias resistentes debido al uso en animales llevó a la Organización Mundial de la Salud a elaborar una lista de antimicrobianos de importancia crítica. Esta lista identifica cuáles son los tipos de antimicrobianos utilizados en animales que suponen mayores riesgos para nosotros, para así poder gestionar el uso y reducir al mínimo la aparición de resistencias e incorporar estos antimicrobianos en los programas de vigilancia epidemiológica y así poder evaluar
cómo van evolucionando las resistencias a estos compuestos. También, paralelamente, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, elaboró una lista de agentes antimicrobianos de importancia veterinaria en paralelo con la lista de la OMS, como les he dicho. La OIE clasificó los antimicrobianos en 3 categorías: agentes antimicrobianos veterinarios de importancia crítica, luego también los muy importantes y los agentes antimicrobianos veterinarios importantes. Entre los de importancia crítica de la lista de la OIE, algunos son de importancia crítica tanto para la salud humana como para la salud animal. Este es el caso actualmente de las fluoroquinolonas y de las cefalosporinas de 3ª y 4ª generación. Por lo tanto, estas 2 clases deben usarse de acuerdo a las siguientes recomendaciones. No se deben utilizar como tratamiento preventivo en el pienso o en el agua, es decir, si no hay signos clínicos en el animal o grupo de animales a tratar. No deben usarse como tratamiento de primera línea a menos que esté justificado, y si se tienen que utilizar como tratamiento de segunda línea, tienen que basarse en los resultados de sensibilidad, de pruebas bacteriológicas. Y el uso de estas sustancias fuera de las recomendaciones que aparecen en el prospecto debe limitarse y reservarse para aquellos casos en los que no haya alternativas disponibles y de acuerdo a la legislación del país vigente. Bien, después de esta visión general, ¿qué datos tenemos tanto de uso como resistencia en lechería en Argentina? Como miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal, Argentina participa en la recopilación anual de datos de venta de agentes antimicrobianos destinados a su uso en animales. Estos datos no están disponibles a nivel de país, se reportan como región, como las Américas, y tampoco a nivel de especie. Por lo cual no voy a comentar tampoco mucho sobre ellos. Hay publicado un estudio hasta la fecha sobre uso de antibióticos en tambo, que fue publicado en 2015, y no existen datos sobre resistencias en vacuno de leche, no hay artículos publicados, y tampoco actualmente se está llevando a cabo de vigilancia epidemiológica en vacuno de leche. Centrándonos un poco en los resultados de González Pereira y colaboradores, el estudio se llevó a cabo en 18 tambos y los datos de uso fueron obtenidos a través de un cuestionario de manera retrospectiva. La mastitis clínica fue la enfermedad más prevalente, seguida de patologías podales, uterinas y respiratorias. Los antibióticos más utilizados fueron los beta-lactámicos y los aminoglucósidos. Especialmente en el caso de compuestos intramamarios, hay una tendencia hacia la formulación de múltiples fármacos. El uso, como pueden imaginar, el uso intramamario tanto para mastitis clínicas y terapia de secado constituyó el 85% del uso total de fármacos en los establecimientos estudiados, y los compuestos más utilizados pertenecen a los grupos beta-lactámicos y aminoglucósidos, seguidos por los macrólidos, como pueden ver también en la diapositiva. González Pereira también investigaron en guacheras, y de las 11 guacheras estudiadas, en las 11 la enfermedad más prevalente fue la enteritis, seguidas de patologías respiratorias y enfaloflebitis. Para el tratamiento de enteritis utilizaron las quinolonas, fue el antibiótico más utilizado, y los aminoglucósidos, mientras que la altilmicosina fue el fármaco más utilizado en el caso de enfermedades respiratorias. Los investigadores también reportaron que solo se trataron a los animales que mostraban signos de enfermedad y no se llevaba a cabo la administración masiva de antibióticos. Bien, como pueden ver, los datos que existen de uso y sobre todo de resistencia son bastante escasos, y es en este contexto donde el proyecto Argentina Una Salud tiene como objetivo contribuir a un mejor conocimiento del estado actual de uso y presencia de resistencias en las industrias ganaderas en Argentina. Nuestros objetivos son comprender cómo los productores de ganado porcino y lechero, trabajamos también con uso en granjas porcinas, manejan la salud animal, y los factores culturales, económicos y regulatorios que influyen en el uso de antibiótico y en el riesgo de aparición de resistencias. También queremos llevar a cabo una realización de una cuantificación sistemática de los antibióticos y otros medicamentos veterinarios que utilizan los productores y explorar su relación con la aparición de resistencias.
Cuantificar los niveles y tipos específicos de antibióticos y metales pesados presentes en el ganado, los establecimientos y el entorno circundante y su relación con la presencia de resistencias, y apoyar en el desarrollo de un sistema de regulación y monitoreo de la resistencia basado en riesgos. Hemos empezado ya con la parte de cuantificación en las granjas de estudio y bueno, lo que les he comentado, vamos a caracterizar el uso, identificar los factores de riesgo para el uso, estudiar la asociación entre uso y resistencia y también queremos promover un uso responsable de antibióticos entre productores y veterinarios, comparar diferentes métricas con esos datos de uso y comparar datos entre especies. Y respecto a las métricas, sí que quería resaltarles que, a diferencia de humana, no existe una métrica universal que podamos utilizar para cuantificar el uso y diferentes métricas tienen ventajas y limitaciones, por lo cual vamos a utilizar las 4 métricas que ven ahí abajo: miligramos por kilo de peso vivo, miligramos por unidad correcta de población, dosis diarias definidas por 100 animales año y tratamientos definidos por 100 animales año. No me voy a extender mucho porque creo que no es el objeto de la presentación, pero si tienen alguna duda me pueden preguntar en el chat sobre las mejores indicaciones de cada una de ellas. Para la metodología sobre cómo recoger los datos de uso, llevamos a cabo una consulta previa entre los propietarios, los establecimientos participantes, para escoger una metodología unitaria que se pudiera utilizar en todos ellos. De acuerdo al contexto argentino, propusimos diferentes métodos: el libro de registro, tomar los datos del libro de registro, de los registros electrónicos, facturas, stock de fármacos y el conteo de tachos. Y finalmente el conteo de tachos fue la metodología seleccionada en los tambos. Y bueno, ahí tienen las fotos. Básicamente lo que colocamos son varios tachos en lugares estratégicos acordados con el productor y los trabajadores, y les pedimos que vayan depositando todos los pomos, todos los frascos que han utilizado, y bueno, ahí pueden ver después son fotos de las compañeras haciendo el conteo de todos esos productos para tener el resultado. Además del uso, estamos también investigando la presencia de resistencia, como ya les he dicho, y los niveles de metales pesados y antibióticos, ya que ambos son factores de riesgo para la aparición de resistencias. Para ello, estamos recolectando muestras fecales de diferentes áreas de la granja, así como muestras de fluente y del agua de bebida de los animales. ¿Qué vamos a hacer con esas muestras? Bien, pues como indicador de resistencia, estamos analizando las muestras para detectar Escherichia coli resistente a ciprofloxacina y o cefalosporinas de tercera generación. Con esos aislados llevaremos a cabo diferentes técnicas moleculares, incluyendo secuenciación del genoma completo. También vamos a determinar diferentes metales pesados mediante espectrometría de absorción atómica. Y finalmente determinaremos más de 15 antibióticos en las muestras, de acuerdo a aquellos antibióticos que están actualmente siendo usados en los establecimientos. Todos estos datos nos permitirán identificar cómo se produce la transmisión y cuáles son los puntos más importantes donde se concentran las bacterias resistentes. Nuestro proyecto es un análisis exploratorio que nos va a permitir comprender la situación actual en el país. Estamos tomando datos a lo largo de 12 meses. Y bueno, dado que Argentina es un país muy grande, hemos restringido la investigación a aquellas áreas donde se concentran un mayor número de establecimientos y la mayor producción. Y en el caso de los tambos, están participando 30 establecimientos de la provincia de Córdoba y Buenos Aires. Los tambos fueron seleccionados dentro del estrato de aquellos establecimientos con más de 150 vacas en ordeñe, en régimen semipastoril, que usan suplementación. Este sistema representa el 84% de los tambos en el país. Creemos que incluso dentro de este estrato los establecimientos exhiben importantes diferencias en cuanto al nivel de tecnificación, instalaciones, apoyo profesional y proceso de toma de decisiones respecto al uso. Así que creemos que todo ello puede tener un impacto bastante importante tanto sobre el uso como potencialmente la resistencia.
también el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. En todos los ambientes, con todas las tecnologías, nuestras 25 variedades de soja con genética elite te garantizan el máximo rendimiento, porque eso quiere decir DM, que nuestra soja da más. Elegí la tuya en donmario.com. Somos Jacto, desde hace más de 30 años en Argentina. Cada mañana tenemos un nuevo compromiso con usted en el campo. Somos especialistas en soluciones innovadoras para su negocio, ya reconocidos por productores de todo el mundo. Nuestras máquinas, equipadas con tecnología de punta, colaboran para aumentar la productividad y rentabilidad de su cultivo. Nuestro lugar es y será a su lado siempre, porque nacimos y evolucionamos, oyendo, mejorando y creando nuevas formas de ayudar al profesional del campo. Estamos aquí por usted, hoy y todos los días que vendrán. Jacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones. Yo les voy a introducir el concepto de seguridad alimentaria en la multiplicidad de factores, sí, que están implicados en este concepto y cómo lo enfocamos desde el programa de valor agregado agroindustria y bioenergía del INTA. Bien, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, ya sea físico, social y económico, a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades naturales para una vida sana y activa. Este concepto data de hace más de 20 años ya, ¿sí? Y fue enunciado en la Cumbre Mundial de Alimentación de la FAO en el año 1996. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando, comenzando en los años 70 por una preocupación sobre el abastecimiento de alimentos, o sea, el stock, la disponibilidad en los distintos países. La cantidad de alimentos era la preocupación en los años 60 respecto de la seguridad alimentaria. Ya en los años 80 se introdujo el concepto de la accesibilidad alimentaria. El doctor Amartya Sen fue galardonado con el Premio Nobel en Economía por sus contribuciones a la teoría de bienestar y elección social. Luego, en los años 90, se introdujo el enfoque nutricional y la necesidad de los micronutrientes debido a los déficits principalmente en vitamina A, hierro y yodo, folatos, zinc y otros micronutrientes también. Pero no solo era necesario una cantidad de alimentos, sino la calidad de los mismos. Ya en el 2014
se introdujo también el concepto de estabilidad alimentaria. ¿Con qué tiene que ver la estabilidad? Con las condiciones políticas, climáticas, sociales que favorecen todas las anteriores para el acceso a los alimentos sanos y que consideran las preferencias de los consumidores. Y para el 2030 se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en donde varios de estos objetivos involucran el concepto de seguridad alimentaria, entre ellos el de hambre cero, el de salud y bienestar y consumo responsable principalmente. Entonces, estos objetivos ya introducen otro concepto que es el de la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, evitar pérdidas y desperdicios, favorecer el consumo responsable y otros factores que tienen que ver con la sostenibilidad y la circularidad de los alimentos. Entonces, ¿seguridad alimentaria es lo mismo que alimentos seguros e inocuos? No, la seguridad alimentaria es eso y más. Y además está relacionado con la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción. Entonces, como vemos en este esquema, la seguridad alimentaria involucra o incluye los conceptos de inocuidad, del acceso, de sostenibilidad y de nutrición. Y se basa en 4 pilares, entonces, el abastecimiento, stock, producción, cantidad suficiente de alimentos, el acceso socioeconómico a los alimentos y la posibilidad de comprarlos, la utilización de los mismos, suficientes nutrientes y calorías en forma equilibrada y preparados según cultura y tradición, y la estabilidad para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto social, político y climático. Para ello, sí, hay que trabajar mucho porque no se está logrando. ¿Qué ocurre cuando no existe la seguridad alimentaria? Bueno, inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria se traduce principalmente en malnutrición. La malnutrición lleva como consecuencia a diferentes patologías. Una de ellas es la desnutrición, que puede ser aguda o crónica, al bajo peso y los excesos que llevan a sobrepeso y obesidad. En general, la desnutrición aguda y crónica y el bajo peso están asociados con un déficit en macronutrientes, déficit calórico y en macronutrientes, pero a su vez también un déficit en carencias parentales, en servicios sociales y de salud, y por supuesto la consecuencia es el hambre. En cambio, el sobrepeso y la obesidad en general se deben a déficit en el consumo de frutas y vegetales, o están relacionados con cierto déficit en micronutrientes, exceso de comida ultraprocesada, exceso de calorías, lo que se llama calorías vacías, ¿sí? Y como consecuencia lleva al hambre oculta. En la mayoría de las poblaciones, digamos, de los países del sur y en desarrollo, lo que ocurre, y subdesarrollados por supuesto, lo que ocurre es una triple paradoja. Hay una coexistencia de obesidad, hambre oculta y desnutrición. Y esto lo podemos ver en algunas imágenes, ¿no es cierto? La preparación de alimentos en hogares carenciados, donde se utilizan, ¿sí?, en general, alimentos que son donados o que corresponden a campañas de distribución y son altos en azúcares, harinas, baja proteína, escasos micronutrientes, son fáciles de preparar y de consumir. Entonces tienen todas estas características que, si bien por un lado dan un aporte calórico, por el otro lado están quitando micronutrientes y como consecuencia se produce lo que se llama hambre oculta. En el mundo, en 2018, la subalimentación alcanzaba más de un 10%, casi un 15% de la población. 822 millones de personas subalimentadas respecto de la población mundial. De estas personas subalimentadas, la mayoría se encuentran en Asia y África, y
Después, en tercer lugar, en América Latina y Caribe. Bien, esta es una de las partes de la paradoja, ¿sí? Y en los últimos años, digamos, entre el 14 y el 18, los niveles de inseguridad alimentaria fueron aumentando a escala mundial. Esta inseguridad alimentaria tiene varias formas de medirse, tiene muchos índices que consideran diferentes factores, no los vamos a nombrar en esta presentación, pero sí no desconocerlos porque es una forma de medir cómo está el termómetro de la seguridad alimentaria a nivel del mundo. Y lo que se observa es un aumento de la inseguridad alimentaria global, de la inseguridad alimentaria moderada y también de la inseguridad alimentaria grave. Con mayor énfasis en los países de África, un aumento en Asia, si bien no está por debajo de África y de América Latina, Asia ha manifestado también un aumento en la inseguridad alimentaria. Y por el otro lado tenemos la paradoja de la obesidad al mismo tiempo. Hay subalimentación y tenemos en el mundo 40 millones de niños en edad preescolar, ¿sí? O sea, menores de 5 años con sobrepeso. Y en cuanto a niños en edad escolar, 131 millones. Adolescentes, 207 millones. Y adultos, 2.000 millones. O sea, mayores de 18 años, el 40% casi de la población mundial tiene sobrepeso. Y tenemos un 15% casi de la población mundial subalimentada. Entonces, esta paradoja de subalimentación y obesidad son dos aristas, dos partes de la misma inseguridad alimentaria y de lo mismo que hay que atacar. La inseguridad alimentaria genera obesidad y la obesidad también es inequidad, ¿sí? Si nos fijamos en distintos países del mundo, en distintas regiones, por ejemplo, en África, ¿sí? Y en América es más notable, también en los países de África mediterránea. La obesidad en mujeres es mayor que la obesidad en los varones. O sea, la obesidad femenina es bastante más alta que la obesidad masculina, salvo en algunos países. Argentina, por ejemplo, lo tenemos acá y está mucho más equilibrado que otros países de Latinoamérica, ¿sí? Y de África. Pero en general y en el mundo lo que se observa es esto, que la obesidad en las mujeres es mayor que el índice de obesidad en los varones. La obesidad es inequidad y hay diferencias entre la obesidad femenina y masculina. Y esto se da desde temprana edad. Ya en las niñas y los niños se observa que hay diferencias significativas a partir de índices de masa corporal de 27 hacia arriba, que son los indicadores de sobrepeso y obesidad. Hay más niñas obesas que niños. Entonces, para índices de masa corporal menores, nos fijamos y las proporciones de niñas y niños son parecidas, pero para índices de masa corporal que indican obesidad, las mayores contribuciones son en las niñas. Entonces, esto quiere decir que hay un factor genético, hormonal, fisiológico, a su vez sociocultural, económico y multifactorial, que hace que en las mujeres la obesidad sea mayor que en los varones. Paradójicamente, los países con mayor porcentaje de obesidad femenina respecto de obesidad masculina también a su vez muestran subnutrición, altos niveles de tasas de subnutrición. Por ejemplo, si observamos Zimbabue, donde hay 7 veces más de obesidad femenina que masculina, el índice de subnutrición es de 33,4. Estos datos son de 2016 y 2017. Extraídos de fuentes de las Naciones Unidas y del Banco Mundial. En Zambia, por ejemplo, 6 veces mayor la obesidad femenina que masculina y un 47,8% de subnutrición. Entonces, en estos países realmente se observa que la inequidad y la subnutrición están de la mano.
y siguen produciendo esta doble paradoja. Los factores que correlacionaron con la obesidad masculina y femenina, en principio, con la masculina fueron el consumo de grasas animales, de bebidas chocolatadas, uso de energía, está relacionada con el ingreso per cápita, o sea, mayores ingresos y mayor posibilidad de acceso a comer, el uso de internet, o sea, la tecnología, consumo de bayas, frutos secos, frutas y cereales procesados, lácteos y cantidad total de comida. En cambio, la obesidad femenina está relacionada al consumo de snacks, a la tasa de natalidad, al consumo de tubérculos, de farináceos ultraprocesados y de harinas. Entonces, podríamos decir que hay ambos tipos de obesidad estaban relacionados igualmente al consumo de carne aviar, de azúcar refinada y de bebidas azucaradas. Entonces podemos decir que en cierta forma la obesidad masculina es más sana que la obesidad femenina. Sí, que la obesidad femenina realmente tiene una nota de inequidad respecto de la masculina, que no tiene solamente que ver con la parte fisiológica, sino con el acceso a los alimentos sanos y seguros. Hay que adoptar medidas para promover una mejor nutrición e invertir las tendencias de obesidad y combatir a su vez la desnutrición. Se establecieron las guías alimentarias para la población argentina, donde se puede observar, ¿sí?, que se introduce el concepto de actividad física, mayor actividad física y menos consumo de sal, consumo de agua suficiente y a su vez una mitad de porción diaria de vegetales y frutas frescas, casi un cuarto entre cereales y menos cantidad de lácteos, de carnes de todo tipo, aceite, frutos secos y semillas, que son los que proporcionan los ácidos grasos esenciales, junto con los pescados y la carne y los lácteos, y poca cantidad de dulces y grasas. Entonces, todo esto se puede lograr a través de la tecnología, pero no se logra sin educación. La educación es fundamental para introducir estos conceptos en la escuela, en la familia y en la sociedad. Y las políticas, por supuesto, que acompañen a estos compuestos, a estos conceptos. ¿Cómo podemos contribuir desde la ciencia y tecnología de los alimentos a la seguridad alimentaria? Bueno, algunos aspectos. Por ejemplo, en el aspecto de inocuidad, con alimentos con ausencia de riesgo de intoxicación o contaminación, con alimentos libres de alérgenos, disminuyendo el riesgo de alergias, alimentos libres de gluten, lactosa y otros factores que causen intolerancias, con procesamientos, utilizando tecnologías maduras, tradicionales y nuevas para un procesamiento saludable, preservando los nutrientes y al mismo tiempo evitando riesgos y alimentos más saludables. Procesamiento con ingredientes naturales, con pigmentos, saborizantes, aromas y conservantes que reemplazan el sodio, los fosfatos, los nitritos y las moléculas sintéticas. Alimentos con mayor densidad de nutrientes como proteínas, fibras, ácidos grasos omega 3 y micronutrientes. Con mayor conocimiento analítico para saber qué es lo que causan estas moléculas en los alimentos, cuáles son nutracéuticas. Con alimentos funcionales para la prevención de enfermedades crónicas y alimentos para grupos especiales, lactantes, ancianos, bajos en calorías, el uso de pre y probióticos y fitocompuestos, con bioaccesibilidad, biodisponibilidad y actividad biológica de nutrientes. Estudiando esto podemos determinar cómo utilizan los nutrientes los diferentes organismos. Con la posibilidad de nuevas fuentes de proteínas, diversificar la oferta con proteínas animales, vegetales, levaduras, proteína unicelular. Introduciendo también todo lo que es la ciencia de los consumidores, la preferencia, la aceptabilidad, porque si no de nada sirve investigar en alimentos si los consumidores no los van a aceptar, si no van a ser consumidos. Con alimentos con carácter tradicional, que sean aceptados culturalmente y que tengan identidad territorial, porque una de las mayores falencias de los sistemas de alimentación asistencial puede ser
la falta de ganas de comer esos alimentos que se ofrecen, ¿sí? Y con, bueno, también sostenibilidad, la recuperación de alimentos y sus partes, los residuos, sus productos, y tecnología de envases, con envases biodegradables, inteligentes, activos, con aumento de vida útil y disminución de huellas ambientales. Bien, finalmente, las consideraciones en un informe digital de la FAO sobre seguridad alimentaria indica que si bien nos enfrentamos a desafíos importantes para acceder a alimento, uno de los desafíos más importantes es el acceso a las dietas saludables, ya que estas cuestan un 60% más que las dietas que solo cumplen con los nutrientes esenciales y casi 5 veces más que las dietas que satisfacen las demandas calóricas. Entonces, el costo de una dieta aumenta gradualmente a medida que aumenta la calidad de esta dieta. Este alto costo y la imposibilidad de acceder a dietas saludables se asocian con mayor inseguridad alimentaria en las distintas formas de desnutrición que hemos visto, desde el retraso en el crecimiento infantil hasta la obesidad en adultos. La inasequibilidad de las dietas saludables se debe a los altos costos en relación con los ingresos de las personas, y este es un problema que se ve agravado por el COVID-19 en forma global. Las dietas saludables que reflejan pautas globales e incluyen alimentos de varios grupos y tienen mayor diversidad dentro de los grupos de alimentos son inaccesibles para más de 3.000 millones de personas. La mayoría de las personas que no pueden permitirse una dieta saludable viven en y muchos en América Latina y Caribe. Son menos las personas que viven en América del Norte y Europa que tienen estos problemas. El costo de una dieta saludable es mucho más alto que la línea de pobreza internacional y a su vez excede el gasto promedio en alimentos de la mayoría de los hogares. Entonces, los desafíos son mayores para los países con situaciones de crisis prolongadas. Si bien el costo de una dieta saludable es comparable al promedio mundial, el 86% de la población de estos países no puede permitírselo. Entonces, se requiere una transformación de los sistemas alimentarios para abordar el problema de millones de personas que no pueden pagar estas dietas saludables debido a los altos precios de los alimentos y a las limitaciones de los ingresos. Al mismo tiempo, esta transformación debería crear entornos alimentarios favorables, alentar a las personas a aprender sobre nutrición y estimular un cambio de comportamiento que pueda conducir a elecciones de alimentos saludables.